Buenas tardes, mi nombre es Imelda Liliana Salgado Aguilar, soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Como parte del proyecto final del módulo de medicina interna, hablaremos del tema de la reanimación cardiopulmonar avanzada o, por sus siglas en inglés, ACLS. La información que se presenta en este video se encuentra en los algoritmos publicados por parte de la Asociación Americana del Corazón o American Heart Association por su nombre en inglés. Iniciaremos con la presentación de un caso clínico, el cual es un escenario bastante común dentro de las salas de urgencias o en cualquier parte de un hospital. Puede sucederle incluso a los médicos especialistas, médicos generales o a los estudiantes, por lo que siempre es importante estar preparados. Se trata de un masculino de 62 años. Este llega al servicio de urgencias por presentar herida por punzocortante en su mano izquierda, con invasión a planos profundos, pero su función motora y sensitiva se encuentran íntegras. El paciente refiere diabetes mellitus e hipertensión de 10 años de evolución, sin ningún control, además de tabaquismo positivo desde hace 40 años, con 10 cigarrillos diarios. Al darlo de alta, el paciente se para y cae al piso de una manera súbita. Al acercarte a él, este no te responde, no respira y no hay datos de un pulso palpable o de circulación. Con esta presentación es importante preguntarte qué es lo que le sucedió al paciente, cuál es la conducta a seguir con este paciente y cuál es la causa más probable. Para una comprensión más sencilla y dinámica de los algoritmos que se presentan para la reanimación cardiopulmonar avanzada, es importante que comprendamos parte de la anatomía y fisiología más básicas del corazón. Sabemos que el corazón actúa como una bomba autónoma contráctil que se encarga de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo por medio de las arterias, especialmente la aorta, en tanto que las venas recogen la sangre desoxigenada de los tejidos con productos de su metabolismo y la regresan hacia el corazón. En su parte interior, el corazón está conformado por 4 cámaras, 2 superiores, que son la aurícula derecha e izquierda, y 2 inferiores, el ventrículo derecho e izquierdo. Funcionalmente, las 4 cámaras subdividen al corazón en 2 compartimentos, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho, que se encuentra conformado por la aurícula y el ventrículo derecho, comunicados por la válvula tricúspide, llevan sangre desoxigenada, recogida de las venas cavas superior e inferior, que va hacia los pulmones, donde se lleva a cabo la hematosis o intercambio gaseoso. Por otro lado, el corazón izquierdo, conformado por la aurícula y ventrículo izquierdo, se comunican por la válvula mitral, y estos reciben la sangre oxigenada proveniente de las venas pulmonares, es decir, sangre proveniente del corazón derecho, y entonces se impulsa al resto del cuerpo hacia la aorta. Con esto, para que la bomba contráctil de la que estamos hablando funcione correctamente, debe existir la contracción conjunta de ambas aurículas y ambos ventrículos respectivamente, donde el nodo sino auricular, localizado en la aurícula derecha, funge como el marcapasos natural y mediador eléctrico del corazón. Esta actividad eléctrica se grafica por medio del electrocardiograma, con representación por letras de la actividad cardíaca, donde la onda P representa la despolarización auricular. El segmento PR representa el impulso de la aurícula hacia el ventrículo. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y a su vez la repolarización auricular. Sin embargo, esta no es visible por la magnitud del ventrículo. Y la onda P, que representa la repolarización ventricular. Una vez que hemos repasado la anatomía y fisiología más básicas del corazón, entraremos en tema con lo que es el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio se refiere al cese repentino de la actividad cardíaca, que se acompaña de colapso hemodinámico, inconsciencia, no respiración ni datos de circulación, principalmente asociado a arritmias sin perfusión, como pueden ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, las cuales son arritmias desfibrilables, o bien la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, o ritmos no desfibrilables. Esta condición se presenta principalmente en pacientes con presencia de una enfermedad cardíaca estructural, con o sin su diagnóstico conocido, particularmente la enfermedad coronaria
o bien la cardiopatía isquémica. Esta condición suele ser rápidamente fatal sin una resucitación temprana, lo que puede culminar en una muerte súbita. La supervivencia a largo plazo después de un paro cardiorrespiratorio en un ambiente prehospitalario es muy inusual, con menos del 10% de los casos, y normalmente puede asociarse a un resultado neurológico deficiente. Sin embargo, esta supervivencia aumenta considerablemente en los casos donde el paro cardiorrespiratorio es presenciado y se recibe un abordaje rápido mediante la reanimación cardiopulmonar avanzada y de calidad. Por ello, con el fin de atender las necesidades de la población y disminuir el número de muertes cardíacas súbitas, es que se implementa el soporte vital cardiovascular avanzado, cuyo objetivo es lograr un manejo inmediato y el mejor resultado posible para las personas que se encuentran en una situación que amenace su vida, como un paro cardiorrespiratorio. Los algoritmos propuestos de la ACLS por la American Heart Association se desarrollaron a través de múltiples investigaciones, estudios de caso, estudios clínicos y la opinión de expertos en el tema, cuyo propósito consiste en mostrar las acciones a realizar basadas en la evidencia de la manera más simplificadas posibles, con el fin de retenerla lo suficiente y recordarla lo más fácil en los momentos de estrés para los médicos. Y con ello, realizar una resucitación adecuada y poder salvar una vida. De acuerdo con múltiples investigaciones, se reconoce que existen 3 fases de la resucitación, las cuales transcurren desde el inicio del paro cardiorrespiratorio y su prolongación. La primera fase, que es la fase eléctrica, ocurre dentro de los primeros 4 minutos o menos de inicio del paro, y estos pacientes suelen requerir una desfibrilación inmediata. Como ejemplo, si el paciente que cae en paro cardiorrespiratorio se encuentra dentro del hospital y el médico tiene disponibilidad inmediata hacia el desfibrilador, es imprescindible que se le dé una descarga a ese paciente en lugar de iniciar las compresiones, pero solo si se desarrolla dentro de los primeros 4 minutos del paro o menos. La segunda fase, que es la fase hemodinámica, esta va de los 4 a los 10 minutos del paro, y estos pacientes requieren compresiones inmediatas. Esta es la fase en la que normalmente encontramos a los pacientes en un ambiente prehospitalario o incluso hospitalario, por lo que aquí debe de priorizarse el inicio de compresiones torácicas. Y por último, la fase metabólica. Esta es cuando transcurren más de 10 minutos del paro cardiorrespiratorio, y estos pacientes suelen requerir terapias mucho más avanzadas, como la hipotermia, circulación extracorpórea u otras. Sin embargo, si los pacientes llegan a esta fase, la mayoría de los pacientes no sobrevive. Con base en estas fases de la resucitación, los estándares del ACLS se basan en la reanimación cardiopulmonar de calidad y la desfibrilación temprana, con el fin de permitir perfusión coronaria y cerebral adecuadas, hasta alcanzar el retorno espontáneo de la circulación, con el fin de evitar déficits a largo plazo. Dichos estándares condicionaron que, en el 2015, ante la actualización de las guías de la Asociación Americana del Corazón, se centraran en priorizar las compresiones sobre la vía aérea, por lo que, en lugar de seguir un algoritmo ABC, vía aérea, respiración y circulación, se centrara en un algoritmo CAB, es decir, circulación, vía aérea y respiración. En ciertas situaciones, evidenciadas por estudios observacionales dentro del ambiente prehospitalario y hospitalario, se demuestra que las compresiones son hechas de forma incorrecta, inconsistente o con demasiadas interrupciones, lo que se asocia a una menor supervivencia o un mayor deterioro neurológico. Aunado a esto, el soporte vital cardiovascular avanzado requiere de un equipo integrado, multidisciplinario, con asignación de un líder y demás roles, lo que se vincula con disminución de la desorganización y una mayor calidad en la resucitación y cuidado del paciente, por lo que la comunicación total y directa son vitales. Ahora comprendemos que la reanimación cardiopulmonar, o RCP, consiste en el uso de compresiones torácicas y ventilación artificial con el fin de mantener el flujo circulatorio y la oxigenación a órganos vitales durante el paro cardiorrespiratorio, especialmente la perfusión cerebral. Debe iniciarse inmediatamente en cualquier persona que se encuentre inconsciente y sin pulso, debido principalmente a arritmias sin perfusión, como la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia
y la actividad eléctrica sin pulso, aunque éstas no se identifiquen en un principio. La única contraindicación existente para no realizar el RCP es la presencia de una orden de no resucitación por parte del paciente o algún familiar. Y a continuación, presentaremos el algoritmo propuesto por la Asociación Americana del Corazón. En esta sección podemos observar el esquema simplificado del soporte vital básico en el adulto, también propuesta por la Asociación Americana del Corazón y actualizada en el 2015, la cual se centra en 5 principios fundamentales que conforman la cadena básica de supervivencia, que inicia con el reconocimiento temprano del paro cardiorrespiratorio, la activación del sistema de emergencias, el inicio de las compresiones torácicas, implementación de un soporte vital avanzado y los cuidados postparo. En la parte superior media, en el cuadro verde, podemos observar que lo primero que se tiene que hacer es verificar una escena segura. Esto quiere decir si el paciente se encontrara en medio de la calle, donde estén pasando coches, hubiese algún sitio donde pudiera lesionarse otra vez, hay agua, hay basura, hay contaminación, es imprescindible moverlo de ese lugar. Así también debemos asegurar que el sitio sea adecuado para el rescatista, de tal forma habría 2 personas lesionadas. Posterior a ello, tenemos que pasar al reconocimiento del paro. Sabemos que un paro cardiorrespiratorio se caracteriza porque la persona se encuentra inconsciente, no responde, no respira y no tiene pulso. Por ello, es importante hablarle al paciente y asegurarnos de que no nos conteste para saber que es un paro cardiorrespiratorio. Una vez que esto suceda, hay que asegurarnos de no estar solos o bien de contar con un teléfono celular que tenga acceso hacia el sistema de emergencias para llamar y pedir que tengan un desfibrilador automático externo. Con ello, además de buscar datos del paro cardiorrespiratorio, debemos asegurarnos de si el paciente respira o tiene pulso. Si en el caso presente el paciente respira y tiene pulso, debe de monitorizarse hasta que el servicio de emergencias llegue a la escena. De lo contrario, si no hay respiración normal, pero tenemos pulso, debemos de proveer respiraciones de rescate, es decir, una respiración o ventilación cada 5 a 6 segundos. En el caso subsecuente, donde el paciente no respire ni tenga pulso, debemos iniciar las compresiones torácicas y esperar a la llegada del desfibrilador automático externo. Bien, una vez presentado y repasado el esquema del soporte vital básico, es mucho más sencillo poder abordar el soporte vital cardiovascular avanzado. Este debe de iniciar con el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio e inmediato inicio de compresiones, con administración de oxígeno y colocación del desfibrilador externo automático en caso de que se encuentre disponible. De lo contrario, tendremos que llevar a cabo un ciclo de puras compresiones. Posterior a ello, al colocar el desfibrilador en el paciente, debemos asegurarnos de la presencia de un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Primero abordaremos los ritmos desfibrilables, que son la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Una vez que se coloca este desfibrilador, es importante que no detengamos las compresiones. Solamente vamos a hacer una pausa cuando el desfibrilador no lo indique. Esto quiere decir que se encuentra evaluando el ritmo. Con ello, debe de tomar aproximadamente 5 segundos o menos reiniciar las compresiones. Una vez que el desfibrilador te valore el ritmo y te diga que es un ritmo desfibrilable, se lleva a cabo una descarga. Inmediatamente, cuando termine la descarga, es imprescindible reiniciar las compresiones torácicas por 2 minutos e implementar accesos intravenosos o intraóseos de acuerdo con la situación del paciente. Una vez que terminemos este ciclo de RCP de 2 minutos, debemos otra vez valorar el ritmo y hacemos una pausa de 5 segundos conforme nos lo indique el desfibrilador. Si nuevamente encontramos un ritmo desfibrilable, da una descarga e inmediatamente debemos reiniciar el RCP por 2 minutos. Es importante, en este ciclo, que es el tercer ciclo que haríamos del RCP, se da la epinefrina. Se da a dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y en algunos pacientes puede considerarse
la implementación de una vía aérea avanzada. Una vez que se termine este ciclo, nuevamente colocamos el aparato y este va a valorarnos otra vez el ritmo para decirnos si es desfibrilable o no desfibrilable. En caso de que sea desfibrilable, soltará una descarga y con ello debemos reiniciar inmediatamente las compresiones por 2 minutos y con ello administrar ahora amiodarona y en medida de lo posible tratar las causas reversibles que presentaremos a continuación. Si en algún momento nos llevara a un ritmo no desfibrilable, pasaríamos al siguiente algoritmo. Si desde un principio, al momento del poner el desfibrilador, nos indica un ritmo no desfibrilable, como la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, es imprescindible que una vez que el desfibrilador termine de evaluar el ritmo, reanudemos sin interrupciones el RCP por 2 minutos y en medida implementar vías intravenosas e intraóseas, así como la administración de epinefrina a la misma dosis, 1 miligramo por cada 3 a 5 minutos. Y en algunos pacientes podemos considerar una vía aérea avanzada, así como también dependerá de la disponibilidad de aparatos en el hospital. Una vez que terminemos el ciclo de LRCP, debemos valorar otra vez si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si vuelve a ser no desfibrilable, continuamos RCP por 2 minutos y en medida de lo posible tratar las causas reversibles que ahorita presentaremos. Si en algún momento de este algoritmo el ritmo llegase a ser desfibrilable, pasamos a lo que son los pasos 5 y 6, es decir, da la descarga, continuamos RCP por 2 minutos y la administración de epinefrina. Nuevamente un ritmo desfibrilable nos da la descarga y continuamos el RCP con administración de amiodarona. Estos algoritmos deben de continuarse hasta que haya un retorno espontáneo de la circulación. A continuación se presenta una tabla donde se muestran las causas reversibles más frecuentes de paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, su tratamiento nunca debe de priorizarse por encima de realizar un RCP de calidad. Una mnemotecnia sencilla para recordar cada una de estas causas es mediante 5Hs o 5Ts. Las 5H se muestran a continuación. La hipovolemia puede verse en situaciones de hemorragias masivas, pérdidas gastrointestinales, traumatismos severos, sepsis o quemaduras extensas. La hipoxia puede estar presente en obstrucción de vías aéreas o enfermedades pulmonares propias. La acidosis o presencia excesiva de hidrogeniones puede verse en patologías como la diabetes descompensada, diarreas, disfunción renal o sobredosis por drogas. Las dos alteraciones del potasio, la hipo e hipercalemia, pueden dar un paro cardiorrespiratorio en situaciones de disfunción renal, hemólisis excesiva, administración de diuréticos, sobredosis por drogas, intoxicación alcohólica o ingesta excesiva de potasio. Y la hipotermia se observa en situaciones de intoxicación alcohólica, quemaduras significativas, personas ahogadas, sobredosis con drogas, enfermedades endocrinas, exposición ambiental o daños a la médula espinal. Por otro lado, las 5Ts se relacionan con trombosis coronaria por cardiopatía isquémica o infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST, la trombosis pulmonar como complicación muy frecuente de trombosis venosa profunda o estados trombofílicos, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión o intoxicación severa. Ahora abordaremos cada uno de los elementos de la reanimación cardiopulmonar avanzada, con el fin de comprender las especificaciones necesarias para llevar a cabo una resucitación exitosa y de calidad. Las compresiones torácicas, que ahora son prioritarias en el manejo del ACLS, se guían por el principio de comprimir fuerte y rápido, pero no tan fuerte ni tan rápido. Antes de iniciar las compresiones, debemos de localizar el centro del pecho de nuestro paciente. Para ello, con nuestra mano dominante, utilizando la región del carpo, debemos situarnos por debajo del esternón, para después apoyar completamente la palma. Una vez que esta mano esté situada, colocamos la mano contraria por encima de esta, entrelazamos los dedos y semicerramos en un puño. La posición correcta debe de ser con los brazos completamente perpendiculares hacia los hombros, sin flexionar los codos, de tal forma que los brazos se queden en una posición firme
y con la espalda completamente recta. Para lograr unas compresiones torácicas de calidad, debemos de seguir los siguientes puntos. El ritmo de las compresiones debe de ser de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros máximo, con el fin de evitar lesiones internas a los órganos, cuya frecuencia debe de ser de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones, o bien realizar RCP por 2 minutos. Con estos puntos debemos permitir la expansión completa del tórax y el regreso a su forma normal, con el fin de permitir que el corazón se llene de sangre y continúe perfundiendo hacia las demás partes del cuerpo, así como reducir al mínimo las interrupciones del RCP. Con ello, debemos evitar operaciones no vitales como la colocación de dispositivos supraglóticos o la intubación endotraqueal si es que contamos con una mascarilla facial, además de minimizar el tiempo entre cada ciclo de RCP y la valoración por parte del desfibrilador. En cuanto a la ventilación, debe de mantenerse una vía aérea y constante oxigenación para el paciente mediante mascarilla facial, dispositivos supraglóticos como el tubo laríngeo, la mascarilla laríngea o el combitubo y la intubación, ya sea orofaríngea o nasofaríngea, pudiendo elegir dependiendo del estado de conciencia del paciente. La actualización de la Asociación Americana del Corazón recomienda minimizar las interrupciones durante las compresiones, como ya hemos mencionado, por lo que una vía aérea avanzada se recomienda cuando puede colocarse por un profesional muy bien entrenado, sin interrumpir las compresiones, en menos de 10 segundos, o bien en el tiempo en el que el desfibrilador valora el ritmo del paciente. Además, la intubación endotraqueal no muestra superioridad con respecto a la mascarilla facial o los dispositivos supraglóticos, además de requerir una mayor aspiración de secreciones que pueden condicionar hipoxemia en el paciente. Si bien los dispositivos supraglóticos se consideran el mejor mantenimiento, especialmente la mascarilla laríngea, por una fácil colocación durante las compresiones torácicas, además de un bajo riesgo de broncoaspiración, su disponibilidad en los hospitales puede ser limitada, por lo que la mascarilla facial conlleva un mejor riesgo-beneficio. El ritmo de ventilación se determina en función de la modalidad, siendo de 2 ventilaciones con mascarilla facial y 30 compresiones, y ventilaciones asincrónicas de 8 a 10 respiraciones por minuto con vía aérea avanzada. En ambas, las ventilaciones no deben de ser mayores a 1 segundo de duración y deben conllevar la fuerza suficiente para permitir la elevación completa del tórax hasta su reposo, evitando la hiperventilación, ya que ella aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso, lo que constituye un menor llenado ventricular y con ello disminución del gasto cardíaco. La administración de descarga mediante el desfibrilador externo automático está indicada en presencia de ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La descarga es única por cada ciclo de RCP, siendo la descarga bifásica la más utilizada y configurada por el dispositivo. Se recomienda la energía de manufactura, o bien una dosis inicial de 120 a 200 joules, y en caso de no conocerla, puede administrarse la dosis máxima. Es importante no parar las compresiones hasta que el dispositivo esté totalmente cargado y listo para la descarga, así como su reanudación inmediata posterior a la descarga. Deben obtenerse accesos intravenosos o intraóseos para la administración de medicamentos y fluidos, donde la vía intravenosa es la de elección. Si el paciente cuenta con un catéter venoso central, la administración puede realizarse por ella. Sin embargo, no debe de considerarse como un acceso de primera línea. Para la vía intravenosa, debe de administrarse el medicamento en bolo o como se encuentre indicada farmacológicamente, con la posterior administración de 20 ml de solución salina. Después, elevar la extremidad por 10 a 20 segundos, lo que asegura el paso del medicamento a la circulación. Las dosis por la vía intraósea son exactamente las mismas que por vía intravenosa. Para el manejo de arritmias específicas, como las bradicardias o taquicardias, deben de tomarse en cuenta datos sintomáticos de insuficiencia respiratoria aguda y con ello hacer la elección del fármaco. En el caso de las bradicardias, pueden administrarse cronotrópicos como la dopamina o epinefrina, mientras que en las taquicardias el manejo es un poco más complejo, ya que deben de analizarse otros parámetros como la regularidad del ritmo y características del QRS si es estrecho o amplio. Y una vez que esto se lleva a cabo,
pueden administrarse fármacos específicos hacia la arritmia, como la adenosina, calcio antagonistas, beta bloqueantes, procainamida o sulfato de magnesio. Debe mantenerse una saturación igual o mayor al 94%, una temperatura entre 32 y 36 grados centígrados, con monitoreo continuo de la presión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco. Hoy en día, la capnografía de onda continua se ha convertido en una herramienta básica para el manejo del soporte vital cardiovascular, lo que permite valorar los parámetros de dióxido de carbono. Además, son valores predictivos para la colocación adecuada de una vía aérea y la calidad del RCP, donde niveles de 10 a 20 milímetros de mercurio se asocian con una alta supervivencia en los pacientes y retorno espontáneo de la circulación. Actualmente, no existe un consenso que establezca cuándo detener los esfuerzos de resucitación. No obstante, hay circunstancias que permiten anticipar cuándo se acerca el momento de parar la reanimación, pero esto debe ser decisión conjunta de los médicos y del equipo de la reanimación. Estos parámetros son: reanimación cardiopulmonar por más de 30 minutos sin datos de ritmo de perfusión, asistolia inicial, tiempo prolongado entre el momento del paro y el inicio de la reanimación, edad avanzada con múltiples comórbidos y ausencia de reflejos del tronco encefálico. Esto sería todo del tema. Muchas gracias.